en la sesión anterior, y aquí podemos ver la información que se presentó de manera general, que se compartió en el grupo de Teams y que se les envió por WhatsApp para que lo atendieran usando ChatGPT. Básicamente es aplicar lo que es el uso del método tradicional para poder calcular cuánto calor disipa una aleta, considerando sus diferentes variables. Tenemos la temperatura en la base de la aleta, que se encuentra en este punto. Básicamente de ahí es donde parte todo lo que se va a trabajar. Aquí se inicia el calor y se mide a lo largo de toda la aleta hasta la punta. Las diferentes partes que componen a la aleta, sobre todo para aplicar las fórmulas, se pueden ir revisando de manera muy rápida. Aquí tenemos el espesor de la aleta, tenemos la longitud medida desde la temperatura base hasta la punta, tenemos una temperatura ambiente para que pueda existir transferencia de calor y tenemos un coeficiente de transferencia de calor también que es para poder calcular el calor por convección. El ancho de la aleta se mide de esta forma, prácticamente se va a medir aquí en la parte de abajo. Tenemos una vista diferente que nos permite ver el espesor que tenemos acá en la imagen de arriba y el ancho de profundidad de la aleta. Con estos dos datos podemos obtener el perímetro y el área de sección transversal, así como entre otras variables tenemos la longitud equivalente, y con esto nosotros podemos revisar las diferentes variables que tenemos también representadas como fórmulas. Para poder calcular el área de conducción tenemos la multiplicación del espesor por el ancho de la aleta. El perímetro también involucra estas dos variables. La longitud corregida es cuando nosotros extendemos una parte de la aleta y la involucra la longitud y el espesor. Para poder calcular lo que se conoce como parámetro de la aleta M, necesitamos el coeficiente de transferencia de calor, el perímetro y el área de sección transversal que ya calculamos en la parte de arriba, así como la conductividad térmica de la aleta, o sea, del material. Con toda esta información yo estoy listo para poder calcular la eficiencia de una aleta sustituyendo los datos que calculamos con las fórmulas de arriba. Además voy a ocupar el área expuesta de la aleta, la cual voy a obtener con la longitud corregida y el perímetro para obtener la efectividad de la aleta. Esta efectividad me va a indicar si es factible o qué tanto conviene colocar una aleta, y la eficiencia me va a indicar el porcentaje de propagación de calor. Aquí en esta tabla tengo lo que significa cada una de las variables que ya explicamos. Y para poder resolver los problemas, pues tenemos aquí los datos del ejercicio. Es nada más sustituir los valores y luego ir obteniendo los datos poco a poco hasta obtener los resultados de eficiencia y de efectividad. Entonces, con la ayuda de ChatGPT se obtuvieron diferentes formas de resultado. Aquí tenemos el problema en el cual se le están asignando valores a las variables que analizamos anteriormente, ya en forma. Y básicamente, pues, estos son los resultados que presenta ChatGPT. De una manera muy general nos presenta el valor del área, del perímetro, de la longitud corregida, del factor M, y aquí nos dice pues prácticamente que la eficiencia de una aleta es de 99.8% y la efectividad aquí no se alcanza a ver, pero es cerca de 8. Esto me indica que tiene una muy buena eficiencia y la efectividad es un valor alto, significa que sí es efectivo colocar este tipo de aleta, y ese sería el resultado que presentó ChatGPT. Para continuar con los trabajos es necesario ahora trabajar con disipadores de calor. Un disipador de calor es la configuración que van a tener varias aletas, es decir, muchas aletas ahora se van a analizar de diferente manera. Y tenemos aplicaciones, como ya lo vimos en clase, tenemos formas de poder simular esta transferencia de calor o esta disipación de calor. Ya entendimos cuál es la definición de aleta, aquí vemos que es una superficie extendida, y ahora pues lo que vamos a hacer es poder calcular en base a lo que ya se explicó cuánta transferencia de calor efectiva hay, pero ahora en disipadores. Para poder calcular ahora disipadores hay que considerar que son más aletas, una configuración mayor, y de esta forma ahora tenemos que modificar nuestros parámetros en base a esta fórmula. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta ahora? Pues ahora tenemos que calcular el calor que se disipa sin aletas y el calor que se disipa con aletas, para poder encontrar la efectividad de la aleta. Igual se dejan también esta información para poder aplicar el cálculo de varias aletas. En este caso simplemente se va a analizar de manera igual, es decir, la única diferencia es que ahora tenemos configuraciones para poder calcular área sin aletas, área libre de aletas y área total de la aleta. Entonces, por lo pronto, aquí están las fórmulas, aquí está el procedimiento que también, pues de igual forma que en la sesión anterior, tenemos el valor de todas las variables y tenemos un apoyo que indica prácticamente cómo empezar a trabajar de manera muy general. Entonces, esto es lo que se está dejando como apoyo. Igual, las fórmulas son muy similares, de hecho vamos a tomar los mismos valores que se utilizaron en el ejercicio anterior, pero ahora lo vamos a aplicar para 10 aletas, como lo dice aquí.
con 10 aletas, pues, y tomando los mismos datos, aquí tenemos el resultado para 10 aletas. Ahora para poder calcular el área sin aletas, vamos a necesitar la altura total del disipador de calor y el ancho o la base de este disipador. Sustituyendo valores puedo encontrar el área sin aletas. Ahora el área libre de aletas se puede calcular ahora incluyendo el número de aletas y el espesor. Nuevamente sustituimos valores, obtenemos el resultado y ahora podemos calcular con este valor el área total de la aleta, utilizando el número de aletas y AF, que quedamos que el AF es el área de una sola aleta. Este dato lo vamos a obtener del ejercicio anterior. Entonces el área total de la aleta sería este. Se sustituye en la fórmula para poder calcular el calor total, que involucra el coeficiente de transferencia de calor, el área libre y más el área de aleta total, y multiplica la diferencia de temperatura, que es la temperatura base, y la temperatura ambiente. Entonces aquí tenemos el calor total que nos está dando este valor al sustituir todos los datos. Una vez que tenemos este valor, vamos a obtener de esta fórmula, con el área libre de aleta, la eficiencia y el área de aleta total, el valor que voy a obtener va a ser 4.64 watts. Ese sería el calor total. Ahora hay que calcular el calor sin aletas, aplicando directamente la fórmula de convección, porque pues básicamente es una superficie que está perdiendo calor. Así es que aplicó directamente la fórmula de convección, sustituyó valores y el total sería 0.675. Observemos aquí la diferencia que hay del calor con aletas y el calor sin aletas. Es prácticamente 4 veces la disipación de calor y aquí se puede ver pues muy claramente. Muy bien, vamos a revisar la actividad que se realizó